Buenas tardes otra vez, hermanos. Pues vamos a estar ahí en nuestras Biblias en la carta de Filipenses. La carta de Filipenses es la carta que les estoy compartiendo, en las cuales estamos viendo precisamente de una manera expositiva este libro. Y ya vimos Colosenses, ya vimos Efesios, y ahorita nos toca ver Filipenses, que es de las cartas carcelarias, decíamos. Y pues nos falta Filemón. Entonces, para acabar con estos mensajes que Pablo envía desde la cárcel, ¿verdad? Ahí en Roma. Y bueno, Filipenses es una carta que, como veíamos, para retomar un poco lo que veíamos hace ya muchos meses ya, de mi último sermón. Es una carta que se inició allá con Lidia, con el carcelero, mientras Pablo y Silas estaban ahí en la cárcel y les pusieron el cepo y cantaban himnos, y también donde Pablo se reúne con Timoteo, y es una carta que expresa gozo, ¿sí? El tema principal de la carta es el gozo que produce el Evangelio, y el tema de este sermón es el gozo en el progreso del Evangelio, y así va a continuar hablándonos acerca del gozo que produce la obra de Dios en nosotros. Lo produjo en estas personas que se convirtieron. Lidia, sin conocer del Evangelio, siendo no una judía, sino de otro pueblo, ¿sí? Y sin necesidad económica, pero con una necesidad del corazón, Dios trajo paz a su corazón y le conoció, y pudo desde ese momento experimentar ese gozo cuando servía. A partir de ese momento empezó a servir a Pablo y los demás. Y luego también el carcelero, quien después de que este suceso en que se liberaron las cadenas de Pablo y que pensó que ya no estaban los presos ahí y que se iba a quitar la vida, pues terminó con la vida verdadera, ¿no? Conociendo al Señor, siendo salvo, y de esta manera dice que también les sacó y les lavó las heridas a Pablo y a los demás que estaban allí, ¿no? Entonces, esta transformación que habla acerca de una obra que Dios hace en el corazón y que se transmite, que se reproduce en un amor hacia los demás, es precisamente lo que Pablo va a exponer también en esta carta, y precisamente también aquí en la parte de Filipenses. Pero antes de eso vamos a rogar la dirección del Señor. Gracias te damos, Señor Padre, porque eres bueno, Dios, y te doy gracias, Padre, por esta carta y tu palabra, Señor Padre, por enseñarnos acerca de ella, Señor, de tu obra, Señor, y lo que tú quieres para con nosotros, lo que tú haces en nosotros, Dios. Señor, que tu nombre sea glorificado, Dios, y que tu mensaje sea expuesto de una manera fiel, Señor Padre. Ayúdame, Señor, de esta manera para que esto sea una realidad, Señor, en este momento, Dios, y para que mis hermanos también puedan comprender lo que hay en esta carta, Dios. Gracias te damos, Señor Padre, y pues pedimos tu dirección y la guía de tu Espíritu en Cristo Jesús. Amén. Gracias doy a Dios entonces por su palabra. Hemos visto que la carta de Filipenses es la carta del gozo. Luego Pablo hizo una oración en el versículo del 9 al 11 de este capítulo: que vuestra copa esté rebosando del amor y de la ciencia y de todo conocimiento, es lo que indica el término griego preseu. En esta carta, en los versículos anteriores, cuando Pablo ora, ¿sí? Hemos visto ya en el versículo 1, el capítulo 1, versículo 9 de la carta, hace una oración. Antes de entrar a la sección que vamos a ver, Pablo hace una oración y lo que pide es que ellos sean llenos del conocimiento. Y entonces esta llenura del conocimiento en el griego significa que su copa rebose, ¿sí? Rebose de conocimiento, de entendimiento, de sabiduría, ¿sí? Para conocer y entender y tener las suficientes herramientas para nosotros o para que ellos sí puedan hacer frente, ¿sí?, a las pruebas que vienen. Esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, dice el versículo 9, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, con la intención de que el gozo con el que ellos están en el Evangelio y lo viven no mengüe, que las circunstancias y problemas a su alrededor no sofoquen ese amor, sino al contrario, puedan tener la misma convicción que Pablo tenía ante las circunstancias, especialmente ante las malas circunstancias, como nosotros les conocemos.
a todas aquellas cosas que vienen a nuestra vida y que no son de nuestro agrado. Las circunstancias buenas las recibimos bien, las recibimos como bendiciones, ¿no? Cuando hablamos acerca de la prosperidad que tenemos a veces económicamente hablando, de salud, de cualquier cosa, de algún deseo, petición, oraciones escuchadas por parte de Dios y decimos, es que Dios nos ha bendecido. Pero Dios nos ha bendecido en los momentos, en esas circunstancias en que nos agradan las cosas y en las que no nos agradan, porque también Él las permite con ese propósito. Y si ustedes pusieron atención en la lectura de que hicimos ya del pasaje, lo que Pablo va a hablar aquí es de su sufrimiento, ¿sí? Y al final habla de que nosotros somos llamados no solamente a creer en Él, a tener fe en Él, pero también a padecer por causa de Él. Y este es el tema aquí. Y curiosamente nos está hablando del sufrimiento, o nos va a hablar del sufrimiento, y el contexto en el que lo está diciendo es en esta carta del gozo. ¿Por qué no nos lo dijo allá en Gálatas, no? En Gálatas, donde regaña a los hermanos por su pecado, donde todas las circunstancias están como que mal, o en Corintios, allá donde los hermanos están con esos problemas y pecando y permiten pecados aquí en la iglesia y demás. ¿Por qué no les dice, es que las pruebas y demás van a venir? ¿Por qué habla de todo esto aquí? Porque precisamente ese es el propósito de Dios. El propósito de Dios al permitirnos las circunstancias negativas o malas circunstancias, como les decía, es que nosotros seamos bendecidos a través de la obra de Dios en nosotros, en nuestras vidas. Y principalmente esa obra lleva un propósito. No es nada más que Dios esté pensando sin nada que hacer allá en el cielo y diciendo, a ver, creo que a fulano de tal le hace falta que salga de aquí, se le tuerza un pie, ¿no? Entonces, no, Dios no está pensando en hacer eso nada más porque sí. Si pasara, es porque Dios tiene un propósito que nosotros a veces no entendemos, pero lo que vamos a entender ahora, ¿sí? No podemos entender realmente todo el contexto, ¿sí? O el significado global de lo que nos está pasando. No nos vamos a poder detener, ¿sí? Y analizar los pensamientos de Dios con tales acciones, con algunas acciones en nuestras vidas. Pero lo que debemos de entender es que pasa lo que le pasó a Pablo aquí. Él desea el progreso del evangelio. Y no solamente que diga, pues es que solamente Dios entonces está dedicado a su misión, ¿no? A la misión de esparcir su verdad, ¿sí? Su doctrina, su creencia, ¿sí? Y lo quiere esparcir a las demás, su religión, y lo quiere esparcir a los demás. No, el progreso del evangelio vamos a ver que implica bendiciones, ¿sí? No solamente es esa parte es solo una sección del plan de Dios, pero es bendición en nuestras vidas, es bendición en las personas que están viendo la prueba en nuestras vidas, es bendición en la prueba, en las vidas de aquellas personas que no conocen del Señor, es bendición en muchas áreas, a muchas personas. Entonces es lo que vamos a ver en este. El tema que domina entonces la carta es el gozo, pero este es el efecto. La causa de ello, la causa del gozo en esta carta y en todas sus cartas será siempre el fundamento firme en Cristo. Lo vimos en Colosenses 2, 6 y 7. Dice la palabra de Dios allí. Por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él, firmes, arraigados y edificados en Él y confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, rebosando de gratitud. Sí, es la versión de la Nueva Biblia de las Américas, perdón. Efesios 3, 17 y 19. De manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que, arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenas hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Y entonces ahora aquí en Filipenses, donde Pablo dice que para él el vivir es Cristo, ¿sí? Y es debido a esta simple pero profunda convicción que reside en el placer de las pruebas que está experimentando, que vienen a su vida, ¿sí?
Porque Pablo entiende que su gozo primero está fundamentado en el conocimiento de Cristo Jesús y de estas verdades profundas de la comunión con Él, y que todo lo que viene redunda en que ese conocimiento, en que ese amor, en que esa relación con Él crezca. Entonces Pablo dice, pues entonces yo vivo para Cristo, y si muero, muero para Cristo. Entonces las pruebas vienen con un propósito más allá de mi limitado entendimiento de que solamente estoy sufriendo porque sí, de que solamente estoy padeciendo porque sí. No, va mucho más allá, y Dios es bueno. Cuando Dios nos toma y permite ciertas circunstancias en nuestras vidas, son pruebas que trae a nuestras vidas con esos propósitos. No estamos considerando que somos receptores del poder y de la gloria de Dios, de la gracia de Dios en nuestras vidas, por tener la bendición de que Dios condescienda con nosotros y trabaje en nuestras vidas. Nosotros que somos pecadores, que no le buscamos, que no oramos, que no leemos nuestras Biblias, que no nos interesamos en saber qué es lo que a Él le agrada y no le agrada, que no mantenemos nuestra relación correcta con Él, sino que al contrario estamos constantemente pecando una y otra vez. Y aún así somos receptores de estas bendiciones, de que Dios tome nuestras vidas y trabaje en ellas. Esto no es cualquier cosa. Y los propósitos que Dios obra en nuestras vidas no son cualquier cosa. Si sus propósitos al permitirnos la vida, la salud, el bienestar, pero también la enfermedad y las pruebas y los problemas y todo eso, es hacer más grande nuestro gozo a través de conocer, de amar, de servir y de tener una comunión con Cristo Jesús. Entonces no estamos deteniéndonos y considerando detalladamente y suficientemente lo que está pasando en nuestras vidas. Y es lo que Pablo está haciendo aquí. El trato de Dios para con nosotros no es algo natural, es sobrenatural. Es sobrenatural. Hechos 27, 14, 25 nos describe cómo Pablo, esta es una descripción de una narrativa en Hechos de los últimos capítulos del ministerio y también de los últimos días del ministerio de Pablo, por lo menos los que nos narra la Escritura de su vida, de lo que le aconteció. Pero yendo de camino a Roma y solicitando él audiencia, ¿sí?, ante César, pues bueno, va encaminado a eso y en el camino pues suceden una serie de agravantes. Tiene él una serie de agravantes, una serie de situaciones en las que no solamente él se ve involucrado, sino todos los demás que están con él. Y va desde el hambre, la enfermedad, el naufragio y luego que lo muerde una víbora, para terminar de cerrar esto, ¿no? Y podría decir Pablo, ¿no?, qué calamidades. Y de hecho lo decían los que estaban alrededor. Bueno, este hombre, ¿qué pasa con este hombre? ¿Quién es? Pobrecillo, ¿no?, que está sufriendo tanto, ¿no?, que no solamente está encarcelado, pero ahora y está sufriendo encarcelado y está incluso, a lo mejor ellos podrían hasta admitir que lo que Pablo sufría en su condena era injusto, pero aparte de eso, entonces dice, estamos padeciendo hambre y estaba enfermo y además pues naufragamos en una isla que quién sabe dónde estamos, y luego para colmo de males lo muerde una serpiente, ¿no? Entonces, pero aún así todo esto, Pablo dice en el versículo del capítulo 27, vamos ahí a Hechos 27. ...27, 23 en adelante, dice: porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Entonces Pablo no está pesimista, no está encerrado en su burbuja de dolor y diciendo: ay, ¿por qué a mí? ¿Por qué otra vez? Mira, que Dios no me ama, Dios no me quiere.
Entonces, no está Pablo de esa manera entristecido por sus circunstancias, sino al contrario, aceptando que todas las cosas tienen un propósito. Dios le ha dicho algo y Dios lo va a cumplir. Y entonces se anima a dar testimonio de hecho y decirles a los demás: yo confío en Dios que será así. Ahora nosotros entonces tenemos la promesa de que todas las cosas nos ayudan a bien, de que las pruebas y todo lo que viene a nuestras vidas es con el propósito de lo que ya les había dicho, de formar en nosotros la imagen de su Hijo, a través del conocimiento de Él, de la comunión con Él, de amarle a Él, de comprender todas estas cosas. Entonces esa es la promesa de Dios para nosotros. Es la misma promesa, o es una promesa al igual que a Pablo se las dio Dios, a nosotros también. Ahora, ¿nosotros qué vamos a hacer con esa promesa? ¿Le vamos a creer o no vamos a creer? O nosotros entonces sí vamos a renegar de la situación en la que estamos, a levantar nuestro puño en contra de Él y decir: ¿por qué me castigas? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy sufriendo y atravesando esta situación? No es algo que suceda porque sí, debemos de tener esa confianza. Aquí en Filipenses, con esta misma seguridad, entonces habla del propósito de su encarcelamiento, los efectos que está teniendo. Entonces, estamos hablando del ministerio de Pablo en primer lugar, pero esto lo podemos llevar al testimonio de nuestra vida también, porque si tú hoy te llamas cristiano, ya estás presentando al mundo una declaración de fe. Estás predicando acerca de lo que crees de Cristo, quién es para ti y qué valor tiene y cómo moldea tu vida. Al identificarte como creyente, como cristiano, tú ya estás haciendo una profesión de fe, o tú ya estás predicando delante de la gente. Entonces, que eso es lo que tú crees. ¿Por qué digo esto? Filipenses 1:12, entremos en el pasaje. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo Jesús en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Entonces nosotros podríamos decir: no, pues es que estas pruebas nada más son para aquellos que predican la palabra, que van y que se dedican a los hermanos del centro educativo que quisieron ser misioneros. Pues miren lo que les va a venir. No, no es cierto. Somos todos, y una vez que nos identificamos con Cristo, estamos presentando nuestra teología, nuestra cosmovisión, la forma de ver las cosas y lo que creemos y que moldea nuestra vida. Porque en base a nuestras creencias se moldean nuestras vidas. Nosotros nos decimos creyentes, cristianos, y sabemos que lo que Dios le agrada es venir y estudiar su palabra y estar aquí el día de domingo. No es un día de reposo físico, de estar disfrutando de las cosas allá afuera, pasándola bien, teniendo tiempo de relax, sino que estamos aquí. Estamos aquí porque eso es lo que Dios le agrada. Entonces, nuestras creencias están moldeando nuestra vida. Y todo eso también en nuestro diario vivir, en nuestro accionar, en el trabajo, en la escuela, en donde nos desenvolvamos, ¿sí? Debe de reaccionar así, de funcionar de esa forma, ¿sí? Entonces, estamos hablando del ministerio de Pablo en primer lugar, pero esto es lo que nos puede llevar entonces a decir que también nosotros estamos predicando. Y ya hemos visto hasta el cansancio que es en el calor de las circunstancias que esto aflora con mayor naturalidad, exponiéndolo todo desde donde nace la innegable verdad, que es desde el corazón, ¿sí? Con las circunstancias que vienen a nuestras vidas es donde aflora más lo que sabemos, lo que creemos. Debería, como yo les digo, desarrollarse con naturalidad, ¿sí? Dependiendo de lo que nosotros creemos, se moldea nuestra vida, pero a veces no sucede así. Pero no falta entonces la circunstancia, ¿sí?, difícil
precisamente para esto, para que aflore lo que hay en nosotros. Si realmente hay una convicción verdadera en nuestras vidas de seguir a Dios, si realmente eso es verdad en nuestras vidas o no lo es. Cuando surgen los problemas, nos aprieta, ¿sí?, esas pruebas, entonces ahí es de donde nuestro corazón salen todas las verdades innegables de lo que somos, de lo que creemos. Ahí es donde se manifiesta. Entonces, por eso Dios permite ese tipo de circunstancias. Pablo está atravesando prueba y lo resalta, lo da a conocer, y él ya ha tomado una actitud hacia esas pruebas, ¿sí? Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien, ¿para qué? Para el progreso del evangelio. Colosenses 1:24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, esa es la actitud de Pablo ante las circunstancias. Yo estoy sufriendo y lo estoy sufriendo con gozo. Yo estoy sufriendo, dice Pablo aquí en Filipenses, pero lo que me está sucediendo, me estoy dando cuenta que está redundando para el progreso del evangelio. Más bien con este fin. No es para molestarme, no es para fastidiar mi vida. No es con otro propósito. Es para el progreso del evangelio. Entonces necesitamos entender que Dios está precisamente permitiendo eso, pero Pablo ya está adoptando una actitud hacia ello. Entonces es lo que nosotros debemos de hacer delante de las circunstancias. Una vez que vienen, inmediatamente reflejar una actitud, ¿sí? Presentar una actitud contra eso. ¿Cuál va a ser nuestra decisión en eso? ¿Cuál va a ser nuestro móvil de acción? ¿Vamos a renegar o vamos a confiar en el Señor? Versículo 18 también de Colosenses 1, que no obstante, de todas maneras, es aquí en Filipenses, es ahí en Filipenses 1, dice el versículo 18, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún más. Que el progreso del evangelio se está llevando a cabo, que Dios está obrando su voluntad y que su voluntad para nosotros es lo mejor. Pablo ha llegado al entendimiento de que esto es mejor en su vida que cualquier otra cosa, que Dios siga obrando, que Dios siga trabajando, que Dios intervenga en su vida, porque para él es lo mejor. Sentirse bendecido porque este Dios, que no necesita de él, que no necesita de nosotros, que no necesita de nadie, está interviniendo en nuestras vidas con el propósito de hacer algo a través de nosotros, en nosotros y para su gloria, para testimonio de los que están a nuestro alrededor. Entonces, este es el deseo y este es lo que está poniendo Pablo aquí. Eso ya lo ha entendido Pablo y está expresando este gozo. Las pruebas que Dios pone llevan un propósito santo, sabio y soberano, pero con la actitud en nuestras vidas, Dios es glorificado. Cuando estamos firmes y confiando con convicción en Él, le glorificamos y cumplimos sus propósitos de esta forma, glorificándole. Dios de todos modos lo va a hacer. El pasaje que estaba diciendo aquí, que no obstante, de todas maneras o por pretexto, por verdad, Cristo es anunciado, Él de antemano dice, pues Dios va a cumplir su propósito, sea como fuere, conmigo, a pesar de mí. Pero, dice Pablo, yo me gozo que sea conmigo. Yo me gozo de que sea conmigo y que Dios continúe haciendo su obra. El progreso del evangelio es el propósito de la prueba de Pablo y se da en 3 direcciones. Está dando testimonio y está avanzando el evangelio en el mundo, ¿sí? Dice que las pruebas han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que sus prisiones se han hecho patentes en Cristo, primero en todo el pretorio, luego a todos los demás, para testimonio quizás de algunos, para la conversión de algunos, ¿sí? De las autoridades en este momento. Dios, las pruebas en la vida de Pablo estaban siendo de testimonio. Dios estaba usando eso para dar testimonio.
Luego, versículo 14, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra del Señor. A los hermanos dice, para que recobren ánimo en el Señor y continúen predicando con valor. ¿Sí? Ese es el segundo. ¿Sí? Primero, al mundo alrededor. ¿Sí? Luego, a los hermanos. Y tercero, en el crecimiento mismo de la vida de Pablo. Porque Pablo es apóstol, porque Pablo es elegido por Dios para llevar el evangelio, la tarea. Pero él no es perfecto todavía y lo ha dicho. Yo no soy perfecto todavía, yo prosigo a la meta, a alcanzar el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús, a alcanzar la corona que me está destinada para mí, pero todavía no llego. Entonces Pablo aquí no es perfecto, es un hombre como nosotros, un ser humano como nosotros que necesita seguir creciendo, y Dios utiliza estas pruebas también para su crecimiento. Entonces, lo que les decía al principio, Dios permite esas pruebas no solamente para tratar con nosotros, ¿sí? O para tratar con los demás, es en conjunto. Dios hace su obra en nosotros, nos permite crecimiento, nos permite que la obra que Dios ha empezado en nosotros continúe, ¿sí? Este proceso de santificación, pero también da testimonio al mundo y a los hermanos. Entonces, con nuestras pruebas, con las situaciones difíciles que estamos pasando, hermanos, no es nada más para nuestra congoja y para nuestro egoísta sentir y fin. ¿Sí? No, pues es que estoy pasando por esto, yo ahorita no voy a la iglesia, ya yo me las arreglo, que ni se metan en mi vida porque no les interesa, soy yo el que estoy sufriendo, soy yo el que estoy padeciendo, yo voy a ver cómo lo salgo adelante y a mí no me importa lo. Entonces, esa es la actitud que tomamos. Yo hago, yo digo, yo muevo, yo esto, yo lo otro, y somos nosotros que pensamos que las cosas trabajan nada más en nosotros para nuestro fastidio y nada más. Y no es así. Dios trabajando, obrando, porque Él tiene un propósito que llevar y nosotros no lo sabemos y no lo vemos más adelante porque nuestra mente finita no va a entender los propósitos de Dios. Tú no sabes qué es lo que Dios quiere con la prueba que estás experimentando. ¿Cómo influye tu vida en testimonio a los demás? Los demás están viéndote. Y si eres parte de una iglesia, eres un miembro, eres un órgano en una iglesia, funcionas en una iglesia, y hasta el cansancio se ha dicho también que no puedes arrancarte un dedo, un órgano de tu cuerpo sin dolerte. Entonces, lo que te suceda le afecta a toda la iglesia. Nos afecta a todos. Y también afecta de fuera. Porque la gente en el mundo está viéndote. Y quizás Satanás usa también eso para que la gente voltee a verte. Él no es omnisciente, él no conoce tus pensamientos, pero sí es inteligente y ve que estás pasando una prueba y no la estás pasando bien, no la estás pasando de manera piadosa, te está costando. Y lo que hace es de manera inmediata voltear las miradas de la gente de allá afuera para que vean que no la estás pasando de una forma correcta, que no estás yendo en victoria, por así decirlo. ¿Sí? Que no estás siendo victorioso en eso, sino que la estás regando. Entonces, Dios utiliza todo eso, y todas nuestras pruebas entonces son precisamente con esa función. Damos testimonio a los demás que están alrededor de nosotros. Lo mismo funciona en nosotros. Razón entonces que Dios está buscando todo el tiempo el deleite de su propia gloria, verse glorificado por su creación, y esa es la razón de las pruebas en nuestras vidas. Y el progreso del evangelio le glorifica, que seamos más como Cristo, le glorifica, que conozcamos más el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seamos llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios, le glorifica. Que estemos sobreabundados de gozo, le glorifica. ¿Sí? Y que seamos testimonios con eso a otros, le glorifica. Y si Dios busca glorificarse y somos su propiedad, entonces las pruebas estarán presentes en nuestras vidas.
Nahum 1:3 es un pasaje que me fascinó porque nos recuerda que nuestro Dios es misericordioso en gran manera y al mismo tiempo Él se manifiesta de una forma única. Vamos a buscar el libro perdido en el Antiguo Testamento de Nahum. Un libro chiquito que está ahí en... Jonás, Miqueas y Nahum. Capítulo 1, versículo 3. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. ¿En dónde puedes encontrar a Dios? De una forma clara, visible, ¿sí? De una forma más palpable en nuestras vidas. ¿Sí? Es en medio de las pruebas, ¿sí? Obviamente en su palabra, pero lo sentimos más, ¿sí? Más cercano cuando las pruebas están en nuestras vidas. Entonces, nuestro Dios no está en el silbido apacible, no está tantas veces en la paz y la tranquilidad, en la calma y en el sosiego, ¿sí? No todas las veces. En su mayoría lo vamos a encontrar de esta forma, en el torbellino, en la tempestad. ¿Sí? Entonces necesitamos entender que Dios se está glorificando a sí mismo, pero se glorifica en nuestras vidas y está obrando en nuestras vidas, está trabajando en nuestras vidas. Y su obra es poderosa, es magnífica, es gloriosa y lleva un propósito soberano. Y a veces, saliéndome un poquito del tema, cuando no entendemos eso, incluso la presencia de nosotros, de nuestra vida en la iglesia, el ejercicio de nuestros dones que Dios nos ha dado, son menospreciados. Y el menospreciar eso en nuestras vidas, el no estar ejercitando nuestros dones, es menospreciar este principio, ¿sí? Es menospreciar la obra de Dios en nuestras vidas, porque esos dones han sido puestos por su voluntad y para su gloria. Entonces, vean cómo nosotros a veces no entendemos cuál es el sentido de las cosas que están pasando, por qué Dios las está permitiendo, y que Dios se quiere glorificar en nuestras vidas y que Dios quiere hacer una obra maravillosa en nuestras vidas. Pero seguimos pensando, invirtiendo tiempo mejor en nuestros propios planes, en nuestros propios pensamientos, creyendo que eso es mejor que lo que Dios tiene. Y no lo es así. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, pero no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, para ensayarnos como a la plata y purificarnos como al oro, para que tengamos en nosotros cada vez un más excelente y eterno peso de gloria, para que su nombre sea glorificado y su evangelio se siga extendiendo. Y aún hay un cuarto grupo, ¿sí?, sobre el cual ejerce efecto este progreso del evangelio a través de las pruebas de Pablo y de nosotros también. Este grupo que quiere presentar argumentos contra Pablo para hacerlo más culpable, para dejarlo más tiempo en la cárcel, pero que sin darse cuenta, lo único que están haciendo es haciendo veraz el mensaje que Pablo está predicando, veraz el mensaje que él está diciendo. Entonces, ese es el cuarto grupo que sirve como móvil para el progreso del evangelio. Podríamos determinarlo así: aquellos que rechazando el evangelio lo confirman. Esta es una paradoja, y es que tratando de descalificar el ministerio de Pablo, que es el evangelio, arman sus argumentos y con ello confirman que su mensaje es verdad. Estos últimos son también el testimonio de que Dios no nos necesita, de que ya que Él utiliza el instrumento que le plazca. Y esto también llena a Pablo de gozo profundo, porque reconoce que nada puede detener el propósito y poder de Dios.
que si no obra en nuestras vidas, nosotros nos perdemos de la bendición. Pero Dios va a continuar su obra. Y nos perdemos la bendición porque pudiéramos experimentar todo lo que Dios hace en nuestras vidas con gozo. Pero al final Dios lo va a cumplir. O sea, nosotros no detenemos el plan de Dios, nosotros no le paramos la mano a Dios. Es que Dios quería hacer esto en la vida de fulano, pero ya se portó mal, ya le echó a perder los planes a Dios. No, al final de cuentas Él es soberano y Dios va a cumplir su propósito, ¿sí? Pero nosotros nos vamos a perder del gozo de experimentar cómo Dios va obrando en nuestras vidas, de crecer y de verle, ¿sí? Entonces, la oración de los santos y la obra del Espíritu. Entonces, hasta aquí, versículo 14, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor, ¿sí? Los hermanos estaban también predicando el Evangelio. Con las pruebas en tu vida, Dios utiliza todo eso también para animar a otros. Y si están viendo el gozo de Dios, que el gozo en tu vida, ¿sí?, por las cosas que Dios te está permitiendo, entonces tu vida es de ánimo para otros. Tu vida es de ejemplo para otros. Y es lo que estaba pasando aquí. Dice entonces, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Que pues que no obstante de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré. Porque sé que vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora bien sé que ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esto es otro efecto que provoca la prueba que Dios está trayendo a la vida de Pablo y en la nuestra también, ya que los que estamos alrededor de los hermanos no somos insensibles al sufrimiento que experimentan por su confianza en Cristo. No es que diga Pablo, pues no hay que hacer nada, o no es que digan por Pablo, más bien, pues no es que no hay nada que hacer por Pablo, está sufriendo, pero pues ya a veces él le ha dicho que pues tiene gozo en estar sufriendo, y pues hay que dejarlo atravesar por este sufrimiento, ¿no? Porque a ver qué sale, ¿no? A ver qué se ve, qué testimonio nos da Pablo de su vida. La contraparte de esto es que él está haciendo de testimonio con la valentía, con el gozo que tiene al enfrentar las pruebas, anima a los hermanos a que afrenten las suyas propias, sus propias pruebas, y también anima a los hermanos en este amor ferviente, en esta comunión y unidad, a que oren por él, porque está pasando por esa situación. El que nosotros experimentemos hasta aquí entonces las pruebas y todo este trabajo que Dios está haciendo en nuestras vidas, no quiere decir que nosotros somos amantes del dolor. No quiere decir que si les estamos hablando y la palabra nos está diciendo que debemos de asumir el dolor la prueba con gozo, el dolor con gozo, las circunstancias con gozo, ¿sí? No quiere decir tampoco que lo amemos, que amemos el dolor, que lo busquemos. Porque lo que se desprende entonces en esta comunicación, ¿sí?, o en este efecto, ¿sí?, que va y viene de la obra que Dios está haciendo en la obra de uno, dando testimonio a otros, y que los otros son afectados y oran por los otros, es porque sienten el dolor que está sufriendo el otro hermano. Es porque se están empatizando, ¿sí?, con el sufrimiento que está experimentando el otro hermano. Y entonces inmediatamente se elevan en oración, rogando que el hermano sea liberado, que si es la voluntad de Dios, termine de pasar por esa prueba, que si es la voluntad de Dios, no le permita sufrir más, que si es la voluntad de Dios, dice Pablo, que esa era la oración de los dos hermanos, que él fuera liberado para que él pudiera estar con ellos.
¿sí? Y entonces ellos se pudieran gozar y encontraran satisfacción, ¿sí?, en ver que sus oraciones son contestadas porque Dios les ha dado la oportunidad de volver a tener a Pablo entre ellos y volver a experimentar la predicación también y el testimonio a través de la vida de Pablo. Entonces, lo que dicen aquí los hermanos y lo que está diciendo Pablo: porque sé que vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo resultará en mi liberación. Él estaba completamente seguro de esto. Él no está diciendo, pues yo sé que con gozo aquí me voy a morir. ¿Qué pudiera ser? ¿Qué pudiera ser? Al final de cuentas, si el propósito de Dios era ese, Pablo tenía la disposición completa, entera en su vida, ¿sí?, de que así fuera, de que terminara su vida ahí. Pero no lo está haciendo así. Sabe que la misión que tiene es más grande, todavía falta tiempo, ¿sí? Y que con la ayuda del Espíritu y con la ayuda de las oraciones de los hermanos, él va a salir y podrá dar testimonio de estas cosas y más a los hermanos. Y podrán contarse ambos, ¿sí?, testificarse ambos de que la prueba que estaba experimentando, no, pues yo sufrí por esto y Dios me fortaleció en esto. Sí, hermano, pues te vimos padecer y sufrimos, pero al final nos alegramos y nos gozamos porque Dios hizo la obra en ti y contestó nuestras oraciones. Y mientras tú estabas allá, nosotros fuimos animados también para llevar el mismo evangelio y para levantarnos y para predicar también. Entonces, esto estaba siendo una obra completa, no solamente en la vida de uno, sino en la vida de todos. Conforme a mi anhelo y esperanza, dice entonces, de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Ok, entonces, no es que digan de Pablo que, pues, como les decía, no hay nada que hacer por él. Estaban sufriendo por la causa. Estaban sintiendo un gozo que sobrepasa las circunstancias. Y Pablo estaba seguro de tres cosas aquí. Y con esto terminamos. Que Dios obra para nuestro bien y para su gloria. Que hay un grupo de hermanos que están intercediendo por él. Que no está solo y eso le fortalece a él. Pero principalmente, que el Espíritu Santo está obrando activamente y mucho más en esos momentos. Porque si uno de los fines de la prueba es nuestro crecimiento, entonces el Espíritu Santo está trabajando duro con nosotros y a través de nosotros, y Él es quien está moviendo todo esto de lo que estamos hablando y llevándolo a cabo con el fin de glorificar a Dios. En nuestras pruebas más duras y momentos de soledad y angustia por el sufrimiento, por causa de su nombre, debemos recordar que el Espíritu Santo, viviendo en el creyente, es la garantía de que todo lo que está pasando efectivamente traerá para nosotros bendición. De otro modo, no sería así. Esto quiere decir que la obra de Dios se está efectuando y que el Espíritu Santo es la garantía en nuestras vidas de que lo que estamos diciendo de las pruebas, del gozo que traerá, del efecto que traerá, del progreso del evangelio que traerá, del efecto en las vidas de los demás, del testimonio a los demás allá afuera, será posible porque hay una garantía en nuestras vidas, un sello que ha sido puesto en nuestras vidas y que ese sello garantiza que todas las cosas le ayudan a bien a los que aman a Dios. Entonces Pablo está experimentando las pruebas y las está experimentando con gozo, pero también para testimonio, ¿sí? Y lo mismo sucede con nosotros. Dios va a seguir obrando en nuestras vidas y no subestimes la obra de Dios en tu vida. Las pruebas y lo que Dios está pasando en tu vida no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Dios es un Dios soberano que tiene el control absoluto de todas las cosas. Pero a veces nosotros nada más entendemos eso de teoría y no entendemos que dentro de ese concepto está incluida nuestra vida y los detalles de nuestras vidas, todos.
Si no, entonces Él no sería soberano y no tendría el control absoluto de todo. Entonces, todo lo que pasa en nuestras vidas es para el progreso del Evangelio, para la gloria de su nombre, para nuestro crecimiento y para el entendimiento, ¿sí? Para el testimonio a los demás. ¿Sale? Entonces, pues que espero que sea de bendición y no terminamos el pasaje, continuaremos en alguna ocasión más adelante. Entonces vamos a orar para... Gracias te damos, Señor Padre, porque eres bueno, Dios, para con nosotros. Gracias, Señor, por abrirnos el entendimiento, Señor, para comprender que quién eres tú, Dios, y que conocerte, Señor, como soberano, dueño, y que tiene el control absoluto de todas las cosas, implica que tú estás obrando en nuestras vidas, que tú tienes un propósito para nosotros, que nuestra vida no es algo que se pueda subestimar, Señor, y las cosas que pasan ahí no son cosas que se puedan subestimar, sino que es tu poder obrando y no sabemos de qué forma, pero ayúdanos a verlo, ayúdanos a gozarnos si estamos padeciendo, confiando, Señor, gozarnos en tu palabra, en tus promesas, en tu presencia, Señor, a través de tu Espíritu en nosotros. Ayúdanos a gozarnos, ayúdanos a creerte, Dios, también, y dejar que tú sigas obrando, dejar que tú sigas haciendo tu obra en nosotros y que esto sea para realmente tu gloria y tu honra, Dios. Gracias te damos, Señor, por todo lo que tú nos permites, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.